Saludos compañeros y compañeras y bienvenidas a otro programa de Tus Derechos al Día, un espacio dirigido al apoderamiento legal, el acceso a la información legal y el acompañamiento desde una perspectiva solidaria y defensora de los derechos humanos. Con mucha alegría quiero presentarme, yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, soy la fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico y hoy tengo el privilegio y el honor de que tengo a dos de nuestras grandes compañeras, dos Verónicas, que se nos están uniendo como coanfitrionas de este espacio, si se quieren presentar. Bueno, buenas tardes, por acá Verónica González del Proyecto de Recuperación Justa. Y por acá Verónica Rivera Torres del Proyecto contra las Ejecuciones de Hipoteca, Derecho a tu Casa. Bueno, compañeras, llegamos a esta, por así llamar, segunda temporada de Tus Derechos al Día. Tenemos el corazón lleno de emoción. No sé si que vamos a hablar un poquito entonces para empezar a romper, siempre es un poco difícil empezar estas transmisiones de radio, ciertamente dándole la bienvenida a la gente que nos escucha a través de WIAC 740 AM todos los jueves a las 2 de la tarde, también a la gente que sintoniza a través de las redes sociales, pero ciertamente a la gente que de repente prendió su radio o abrió sus redes y aparecimos nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Qué estamos haciendo aquí en la tarde de hoy? Bueno, continuación de nuestro programa de radio que empezamos el año pasado con la ilusión, o la temporada pasada, con la ilusión de que sea un espacio para tomar una pausa y discutir en qué estamos trabajando, discutir temas de interés para la población en general, que pueda ser también un pequeño espacio de educación sobre temas legales que la gente que nos escucha podría tener algún interés. Y esta vez regresamos para discutir, seguir ese trabajo de discusión de temas que sean relevantes. Sí, también en la primera temporada nos dio la oportunidad de juntarnos con personas aliadas y de saber que a pesar de todos los problemas que estamos confrontando como país, ¿verdad? Y los retos, también hay una resistencia y hay gente que está haciendo la diferencia y que no se está limitando solamente a resistir pasivamente, sino que está construyendo. Y eso es lo que también esperamos hacer en esta segunda temporada, ¿verdad? Seguir conectando con personas que están haciendo un trabajo bien importante para cambiar nuestras condiciones de vida. Y es que nosotras, las compañeras abogadas en Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que hay muchas maneras de llevar a cabo el trabajo de justicia social y en defensa por los derechos humanos. Y una de esas maneras tiene que ser necesariamente comunicar en un lenguaje bien accesible de qué se trata la ley, de qué se tratan las normas, de qué se trata el derecho. Y por eso nace este espacio radial, Tus Derechos al Día. Entre las cosas que se me ocurre, ¿verdad?, agradecer y cosas que quisiéramos retomar en este espacio es, por ejemplo, esas conversaciones que tuvimos importantes sobre los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de la población inmigrante, la necesidad de que haya más servicios legales accesibles, el tema de los sobrevivientes de desastres, el trabajo de liderato comunitario por la justicia climática. Así que tenemos una agenda llena, Verónica, y una cosa que hablábamos afuera es que queremos que la gente nos envíe sus recomendaciones de qué temas quieren tocar. Claro, sí, nos gustaría escuchar a la gente, ¿no? ¿Qué temas deberíamos tocar? ¿Qué cosas tal vez estás pensando que no escuchas en otros espacios? O tal vez un espacio que quieres ver desde una perspectiva distinta, ¿no? A lo que normalmente vemos en la prensa, en los medios de comunicación. Este puede ser un espacio para compartir ideas. Sabemos que en los próximos meses hay cosas que van a estar bien pendientes de la gente. Vienen los 5 años de María a final de este mes. Así que un espacio que va a estar dedicado a eso. Sabemos que hay temas que son constantes, la crisis de vivienda en Puerto Rico, que nos sigue atacando desde que los inicios del proceso, ¿verdad?, de austeridad, que cada vez se vuelve un poco más difícil adquirir vivienda. Son cosas que nosotras atendemos con frecuencia, pero ciertamente hay ángulos, hay espacios que tal vez nosotros no se nos ocurre, así que qué mejor que sea el público que nos escucha, que nos diga por dónde podemos empezar. Así es. Eso es algo que para nosotros es bien importante. Como saben, hacemos un trabajo también comunitario, salimos a la calle cada vez que podemos, damos talleres y siempre lo que nos motiva y lo que nos mueve, incluso lo que inspira el trabajo y lo dirige, es esa comunicación constante que tenemos con las personas que acompañamos y que nos acompañan a su vez. Así que sí, la invitación está abierta para que aprovechen este espacio como uno propio y que se involucren con él y nos dejen saber cómo lo podemos hacer mejor.
Y eso incluye también organizaciones, ¿verdad? Que sabemos de organizaciones hermanas, ya sea de base comunitaria o organizaciones grandes, incluso filantropía, que a veces nos están llamando y están pidiendo un espacio, pues de nuevo volvió a abrir el espacio, nos anima, nos emociona, nos enamora volver a tenerlo. Así que tus derechos al día sea una casa para ustedes. Y entonces vamos al tema de este programa. Nosotras, como ustedes saben y quienes nos han escuchado antes, saben que nuestro programa se divide básicamente en dos partes. Una primera parte dirigida a la discusión, a veces un panel, a veces una entrevista en profundo, sobre un tema particular que está atravesando la discusión de derechos cuando salimos a la calle. Y nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico estamos en un proceso o hemos querido entrar en un proceso y nos han recibido amablemente en un proceso que nos invita a mirar con lo que el colectivo ILE nos enseñó que se llama los lentes antirracistas. Y nosotras en Ayuda Legal, mientras estamos aprendiendo, queremos o tenemos la intención de poder aprender también, abrir espacios donde podamos discutir desde ahí. Y para eso, pues traemos a una persona para enmarcar la conversación en lentes antirracistas para mirar el derecho a la vivienda, uniendo pues la experiencia de este grupo que voy a presentar a la experiencia del trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico y qué representa eso, ¿verdad?, para la defensa de la gente que nos está escuchando. Cuando la gente que nos está escuchando nos ha llamado, nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos muchas abuelas, muchas mamás que están mirando, muchas comunidades que han levantado su voz y que nos escriben contra expropiaciones, contra desplazamientos, contra ejecuciones, contra desahucios. Y sabemos que hay una línea, ¿verdad?, que atraviesa estos casos, que atraviesa estos problemas y que tiene que ver el hecho de que la crisis no afecta a todas las personas por igual. Y esa conciencia la tomamos entendiendo, ¿verdad?, que hay diferencias de género, que hay diferencias de clase, pero ciertamente que vivimos en un sistema donde las personas negras han sido históricamente y sistemáticamente vulnerabilizadas y tenemos que aprender, y hay una responsabilidad a ver con esos lentes antirracistas para poder hablar realmente de justicia social. Tenemos entonces el orgullo y el honor, y le voy a pedir a las compañeras que nos ayuden a presentar a la panelista, de presentar a la compañera aquí y entonces empezar esta conversación. Ay, bueno, tengo el honor de presentar a María Reynat, que está aquí con nosotras, y para nosotras es de verdad un momento súper alegre de poder contar contigo, María, y con el colectivo ILE, que es un colectivo que hemos admirado y desde siempre, porque sabemos del trabajo que han hecho y en realidad les admiramos porque ya nos dirá, llevan muchísimos años haciendo un trabajo vital que no solamente ha impactado a personas en su carácter personal, sino a organizaciones, incluyendo Ayuda Legal Puerto Rico. Y te tenemos aquí, María, bienvenida y muchas gracias por haber dicho que sí nuevamente. Gracias, 1.000.000, Verónica. Es un placer estar aquí con ustedes. Después de haber hecho un taller con ustedes, como que parece como que algo que tenía que ser, ¿no? Así que les agradezco mucho la invitación. Nosotras también te agradecemos. Hemos tenido la bendición de poder compartir espacio con Colectivo ILE, porque nos han invitado o porque hemos compartido espacios y también poder invitar a compañeras para hablar de temas como vivienda, como recuperación, como desastre. Pero ¿qué realmente es el Colectivo ILE? Y sé que tú eres una de sus fundadoras. ¿Por qué y para qué? Bueno, Colectivo ILE es una organización que lleva 30 años haciendo trabajo antirracista. Nuestro interés es elevar la discusión sobre el racismo. Resulta que mucha gente lo niega, otra gente se siente muy cómoda con el tema, no tienen la habilidad de tener una conversación fluida sobre el tema. Colectivo ILE es esa organización que se sienta con la gente y con otras organizaciones y con comunidades para hablar del tema y para que la gente empiece a desarrollar el hábito de hablarlo propiamente y cómo mejor sea para bien del cambio, la transformación. Y llevamos en eso, como decía, bastantes años. Hemos desarrollado una serie de talleres. El taller que ustedes escogieron fue Rompiendo Esquemas Raciales. Ese es un taller básico, muy, muy básico, que va desde el entendimiento de lo que es racismo, de entender el racismo como ideología, estructura e imposición.
y nos gusta que la gente sepa que hay una estructura que se formaliza con la ideología del racismo. Así que a veces hablamos antes de esa estructura, de esas prácticas, de esos procesos, de esos procedimientos, de esas maneras de organizarnos que llevan a que desproporcionadamente la gente blanca esté en mejor posición. Y luego pues hablamos de ideología en ese taller, y eso es bien importante porque es trazar la historia del racismo, la historia del concepto raza hasta nuestros días, cómo surgió, cuándo se usaron los términos por primera vez, qué estaba detrás de eso, quién era la autoridad que daba permiso para eso, por qué la daba, qué tenía, cuál era el objetivo, pero qué ganaban de hacer lo que hicieron y todavía están ganando de esa construcción y de esa ideología. Y hablamos de imposición de prácticas, hablamos de imposición de la ideología en la fibra institucional, y es que mucha gente habla sobre el racismo como un problema individual, como un problema de actitudes, como un problema de conducta, de gente fea, mala, que no fue educada, y a nosotras nos gusta un poquito hacer reflexionar a la gente de que el racismo está en la fibra institucional y que tú no necesitas tener racistas en las instituciones para que la institución reproduzca resultados desproporcionadamente de beneficio para la gente blanca. María, ahorita Ariadna nos decía que parte de ese taller, esa experiencia que tuvimos con Colectivo ILE, era un poco aprender a ponernos los lentes antirracistas. Porque si bien sabemos, ¿verdad? Y como tú nos dices que el racismo se niega, se esconde, se minimiza, en Puerto Rico, pues la forma de ser antirracista es precisamente poder verlo, ¿verdad? ¿De qué trata esa mirada antirracista? Pues trata de retar nuestra propia socialización. Yo, como una mujer llamada trigueña, con lo complicado de ese término, esto se me socializó a verme como en el medio del espectro racial. No es lo mismo para una persona negra que para una persona llamada café con leche o una persona blanca. No vemos lo mismo porque nuestra socialización es distinta. Y a nosotras nos gusta desde el principio que la gente conciba la posibilidad de que no lo ve todo. Conciba la posibilidad de que se le están pasando cosas, de que tiene unos sesgos, de que como no tuvieron la experiencia, pues a veces es bueno ser humilde en la conversación y no ser tan categórico y no ser tan, tener tanta asertividad en la negación y de reflexionar de que hay gente que está viendo cosas que tú no puedes ver porque no es tu experiencia. Entonces, concibe la posibilidad, escucha. Y esos lentes antirracistas, pues un poquito nos dan esa humildad, pero también amplían el ángulo y la visión, y amplían nuestra percepción. Empezamos a ver cosas que antes no veíamos, y una vez la ves, ya no puedes dejar de verla. Eso es parte de... Eso que dices, María, para nosotras es vital. Como dices, fuimos parte de un taller, tuvimos esa suerte de estar, ¿verdad?, compartiendo con el colectivo y aprendiendo y un poco contestando muchas dudas que podíamos tener de situaciones con las que nos enfrentamos cotidianamente, pero no necesariamente le vemos salida o sabemos cómo enfrentar. Así que esas herramientas que podemos adquirir juntándonos y hablando y compartiendo un espacio seguro sobre nuestra experiencia como personas racializadas resulta bien importante, sobre todo para nosotras que trabajamos el tema de vivienda. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que necesitamos es una perspectiva, es mirar, ¿verdad? Porque las personas que atendemos están en mejor o peor posición. Y en un país como Puerto Rico, donde el tema de la raza pues no se habla básicamente, menos en espacios de derecho, ¿verdad? Porque mucha gente nos puede estar escuchando y se puede sentir más o menos convocada por la conversación, pero sin duda creo que podemos llegar al acuerdo de que el derecho puede ser un espacio muy, muy violento para las personas racializadas como negras, y está ahí. O sea, no
está documentado, lo vemos, basta con leer las noticias, abrir los periódicos, ver a las personas que retratan esposadas vis-a-vis las personas que no, etcétera, etcétera. O sea, es bastante fácil de comprobar eso, y para nosotras en Ayuda Legal era importante verlo de frente, ¿verdad? Y asumirlo, no solo para pensarnos a nosotras mismas como parte de ese sistema de derechos, sino también para transformarlo, ¿verdad? Y un poco también acompañar como se debe acompañar una persona que está pasando por esa opresión. En ese sentido, en el tema de vivienda, me gustaría escucharte cómo lo ves, ¿verdad? Con esos lentes antirracistas, ¿cómo ves el acceso a la vivienda en nuestro país en estos momentos? Déjame ser un poquito circular aquí. Lo primero que tengo que decir es que cuando hay organizaciones como ustedes, Colectivo ILE les echa el ojo. ¿Por qué? Porque ustedes están tratando un tema que es bien importante, históricamente se ha relacionado con el racismo. Entonces, como organizaciones como nosotras trabajamos este tema, pero ustedes están trabajando el issue de vivienda. O sea, que tienen la práctica. Cuando organizaciones como ustedes vienen al taller, pues uno entonces busca cuáles son los ejemplos que ustedes en su tiempo están manejando que tienen que ver con el racismo. Que quizás ustedes tengan alguna timidez para llamarlo racismo, o que quizás ustedes lo ven de otra manera, pero entonces nosotras traemos el ángulo antirracista al asunto. Para nosotros es bien importante, es como una relación bien importante en el sentido de todo lo que compartimos y el intercambio que tenemos. Así que de plano digo que ustedes tienen los mejores ejemplos en relación al issue de vivienda en Puerto Rico, porque lo han estado viviendo desde el huracán María. Y en relación a esos lentes antirracistas y cómo se aplica a el issue de vivienda, pues mira, desde el principio, el otro día, acordándome de lo que dijo Ricardo Rosselló de el canvas en blanco, que era Puerto Rico después de la pandemia. O sea, Puerto Rico es un lugar de oportunidades, ahora tenemos un canvas en blanco para construirlo. ¿Y qué quiere decir eso dentro de lo que estamos viviendo? Que somos un espacio en blanco. En realidad no lo somos, pero desde su blanquitud, pues él dice eso. No es distinto a cómo surgió el racismo, con la idea de tierra nula, de apropiarse de las tierras desde el principio, o de someter a la gente, o de esclavizar a la gente a perpetuidad desde el principio, con un concepto que se ha hecho legal, que ha inspirado legalmente, de tierra nula, ¿no? De que la gente que está en ese espacio no merece vivir en ese espacio, tiene derechos naturales, pero no tiene derechos legales. Y aquí pues entran ustedes en el asunto, porque es una corrección. Y a pesar de que estas bulas papales fueron inspiradas por el tiempo y por el desdén que se tenía de los musulmanes, de que eran el centro de poder, y el catolicismo entonces entraba a decir, no, aquí estamos nosotros y nosotros vamos a conquistar este mundo, lo vamos a dividir. Luego se dividió el mundo en dos con líneas imaginarias y se dijo esto para aquí, esto para allá, y el Papa nunca había visitado las Américas y nunca había visitado el África. Y así pues hay una cantidad de prácticas, de procesos, hay una cantidad de legislación, hay una cantidad de estructuras que se han creado utilizando ese sesgo racial, de que hay cierta gente que importa más. En el caso de las bulas papales, pues estábamos hablando de los africanos, la gente africana, y estamos hablando de la gente indígena. Y si empiezan a mirar el asunto de nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios, vemos que toda la tierra se usurpó. O sea, la gente se apropió de la tierra impunemente. Y aquí tenemos en Puerto Rico a un gobernador hablando de un canvas en blanco.
No solo usó la metáfora del Canvas, me acuerdo como ahora cuando dijo que se habían limpiado las costas como si esas estructuras no fueran casas de gente. Y usar esa misma expresión y la de la Realtor que decía, lavaron a presión a Puerto Rico. El huracán María lavó a presión a Puerto Rico porque dejó, ¿verdad?, el terreno limpio de gente. Y esto no es cualquier gente, son una gente racializada como negra, son una gente empobrecida, así que es un tipo de gente que siempre es excedente. María, hay una gente, ¿verdad?, si ahora mismo estás sintonizando aquí el programa Tus Derechos al Día y de momento caes, ¿y de qué están hablando hoy? Pues hoy estamos hablando de racismo. Y han habido unas palabras claves, ¿verdad?, que se siguen repitiendo, palabras que tienen que ver como, con estructura, autoridad, exclusión. Y hablamos un poco de esa tentación, ¿verdad?, de siempre comenzar las conversaciones sobre racismo preguntando, oye, María, en Puerto Rico existe racismo y nosotras no queríamos dar ni siquiera el mínimo espacio a eso, porque es como los derechos humanos. Usted no va a debatir derechos humanos con nadie. Exacto. Yo no voy a debatir en ningún lugar si las mujeres tienen o si hay o no hay derechos, ¿verdad? Y sé que vamos a pasar pronto una pausa, pero el que nos esté escuchando, hoy estamos hablando, por ejemplo, de que usted sabe, aunque usted no tenga los datos frente a usted, que la policía detiene más a jóvenes negros en Puerto Rico y que mata más a jóvenes negros que a otras poblaciones. Usted sabe cuando usted pasa por viviendas públicas y ve a la gente haciendo esa lista para poder lograr ese voucher de sección 8 a las 4 de la mañana allí en la Valdoriotti, usted sabe que esas personas son personas oscuras. Usted sabe que esas poblaciones, por ejemplo, que están siendo desplazadas en las costas y que están luchando, por ejemplo, contra alguien que quiera hacer una piscina al frente de la playa, son comunidades oscuras y que han sido históricamente desplazadas. Así que cuando hablamos del tema de vivienda no podemos estar guiñándole el ojo al poder y haciendo que esto le pase a todo el mundo por igual. Así que en Ayuda Legal Puerto Rico vamos a seguir esta conversación ya mismo con María. Vamos a pasar una pequeñísima pausa y seguimos aquí con Tus Derechos al Día, partiendo de la premisa no solamente de que el racismo existe, sino ahora vamos, y me gustaría que habláramos un poco de quién es un racista. Y seguimos aquí en tu programa Tus Derechos al Día. Se nos quedó una pregunta sobre el tintero aquí para la compañera María Reynat del colectivo ILE, y es una pregunta de quién es un racista, ¿verdad? Y hablábamos de que el racismo existe, pues alguien lo debe estar ejerciendo en Puerto Rico. ¿Quién es? Pero antes de contestarnos quién es un racista, nos están pidiendo que si podemos repetir ¿qué es el colectivo ILE y qué significa eso de ILE? Bueno, ILE significa suelo o casa y es bien interesante por el tema que estamos trayendo hoy, porque si hablábamos ahorita de que el racismo nos quita adscripción humana, el racismo nos quita la habilidad de ser, nos quita la pertenencia, el suelo, los derechos legales, etcétera. En Colectivo ILE pretendemos que la gente sienta que Colectivo ILE es un lugar donde puede venir y sentir que esa es su casa, que ahí no tiene que demostrar quién es, que ahí no tiene que estar con pretensiones de ningún tipo, sino que podemos con vulnerabilidad empezar a trabajar el tema y encontrar un sitio donde que sea fértil a quien verdaderamente una es. Y estabas hablando también sobre el asunto de quién era racista. Esa es una pregunta, no es la pregunta de si existe el racismo, pero está cerca. Y es una pregunta, la pregunta de si existe el racismo es fatal, porque entonces los primeros 2 minutos uno tiene que invertir en eso en vez de asumir que sí existe y pasar a la próxima etapa. El racismo se define como un sistema de beneficios y de ventajas para la gente blanca. El racismo no es una cosa neutral, históricamente no lo ha sido. Todo el mundo tiene prejuicios, pero prejuicios no es igual a racismo. El racismo definido con un ancla histórica se define como es un sistema de beneficios para la gente blanca. ¿Quién es racista? Una persona que tiene acceso al poder, una persona que tiene control legítimo. Poder se define como el acceso o el control a los sistemas sancionados por el Estado. Y el Estado y las instituciones sancionan y benefician a la gente blanca y lo han hecho por 500 años y pico. Esa es la realidad. Alguna gente dice, pero la abolición de la esclavitud, sí.
La abolición de la esclavitud dijo, sigue para el frente, no mires hacia atrás. Si estas instituciones que fueron concebidas por nosotros, para la gente blanca o más blanca, para nosotros deben funcionar bien para ti, no las tengo que cambiar. Entonces no debemos sorprender cuando vemos un currículo supremacista que tiene un sesgo hacia la gente blanca o en este caso hacia los españoles. Todavía se presentan a los españoles como ágiles de pensamientos, valientes, diestros en las armas, y a nuestros ancestros negros se les presenta como que les gusta la música, les gusta el baile y la narración de historietas. ¿Y la historia del África? ¿Dónde está? Pues eso no se presenta. La niñez de Puerto Rico no está aprendiendo. Más allá de la idea de que África es un país, ¿no? Que es un continente, siquiera eso. Pero también no están aprendiendo que cuando Europa estaba en el oscurantismo, en la Edad Media, iban a Mali a aprender sobre leyes, sobre medicina, sobre religión, y que tenían toda una acumulación de sabiduría ahí que los europeos querían acceder. ¿No sería interesante y bueno para nuestros niños, para su autoaprecio, su autovaloración, el sentir que vienen de gente grande, que sabía de astrofísica, que sabía de leyes, que sabía de matemáticas, etcétera? Así que el racista, pues, se identifica como aquella persona normalmente en la mente de la gente como que aquella persona que hace algo. Y nosotros estamos diciendo es aquella persona que tiene acceso al poder. Y la pregunta es, ¿quién tiene acceso al poder? Bien. Y la otra pregunta, la que te dio Ariadna cuando empezábamos, porque si no te voy a preguntar cómo resolvemos el racismo, pero sí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos adelantar la lucha antirracista? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, para mí es ajustándose esos lentes. No sintiéndose incómodo de que alguien le diga, te voy a limpiar los lentes porque está un poquito sucio. Tienen un poquito de, mira, esto es tan sucio. Tienen un poquito de sucio y está bien que te los limpies. Y uno aceptar eso. Evolucionar como personas que tienen curiosidad. El racismo nos quita la curiosidad. El racismo depende de narrativas raciales. Yo tengo que retar esa socialización y esas narrativas raciales que están dentro de mí. La narrativa racial de que la gente blanca es más inteligente, la narrativa racial de que la gente blanca es más propia y adecuada, de que tienen una mejor cultura, de que son más bonitos. Yo tengo que aceptar eso y moverme a un punto de curiosidad, de querer aprender y decir cómo el racismo se formaliza, cómo es que está en la fibra institucional. Y puedo coger educación y hacerlo, puedo coger derecho y hacerlo, puedo coger vivienda, puedo coger salud y hacer un análisis de cómo el racismo todavía vive en estas instituciones, que no se necesita ningún racista para que la institución o la organización o la agencia reproduzca resultados desproporcionadamente buenos para la gente blanca. María, ese ponerse los lentes antirracistas, ese análisis no se puede hacer solas. Y algo que nosotras estamos aprendiendo y en construcción es de quiénes nos rodeamos para tener estos análisis que también sean espacios seguros. Así que si este espacio lo están escuchando ahora organizaciones, grupos, esto es un tiempo que es importante tomar, es un proceso que es importante, ¿verdad? No es un suceso, es un proceso. Y nosotras estamos bien agradecidas al colectivo ILE. María, el tiempo nos traiciona, pero ¿cómo se ve toda organización, todo esfuerzo comunitario, todo trabajo de este tipo es una promesa política? ¿Cómo vemos que va a ser cuando logremos lo que queremos? En una frase, ¿cómo se ve eso que imagina y que mueve a ILE cuando se logre? Se ve a un Puerto Rico saludable que pueda hablar sobre estos temas. Se puede ver a un Puerto Rico donde no sintamos que Puerto Rico va a ser un Puerto Rico sin puertorriqueñes. Uh-huh. Uh-huh. Se puede ver en un Puerto Rico que no le niegue el espacio a nadie, un Puerto Rico que tenga un espacio
válido y digno para todo el mundo, donde yo no me tenga que probar a base de lo que tú tienes en la cabeza de quién soy yo. Yo no tengo que estar hipervigilante de que me van a dar un azote, una agresión, un asalto en cualquier momento, porque ocurre en cualquier momento. Ese es un Puerto Rico con seguridad para toda la gente, y en el caso de nuestro colorismo, para la gente que es más oscura de nuestro país, que tengan ese espacio, esa habilidad de ser, porque se nos niega el ser y el pertenecer. Y creo que ese en esencia es hacia donde queremos que Puerto Rico se mueva, donde nadie sea más importante que nadie, nadie tenga más derecho a ser y a pertenecer. O sea, un lugar donde haya seguridad para todo el mundo, donde si hablo con la policía no voy a tener el miedo o estar pendiente a lo mejor qué tengo que decir, puedo ser sincera sobre lo que está pasando. Lo mismo en la universidad, ¿puedo de verdad yo ser una persona que hable con honestidad o tengo que constantemente estar neutralizando lo que digo para la comodidad de la gente blanca? Y desde aquí, yo creo que por ese país justo que queremos y merecemos, vamos a darle las gracias a María Reynat por su tiempo. Gracias, María. Gracias, María. Gracias a ustedes por la estar aquí. invitación. Mientras tanto, vamos a seguir aquí sintonizando Tus Derechos al Día. Ahora pasamos a una breve cápsula informativa que en el día de hoy nos toca el tema de preparación ante la temporada de desastres. Gente, sigan sintonizando, busquen a Colectivo ILE, sigan apoyando el trabajo de organizaciones que hacen esfuerzos antirracistas, y agradecida siempre de tenerles. Nos vemos después de esta cápsula. Saludos, compañeras, retomamos aquí para finalizar nuestro programa Tus Derechos al Día, y en esta última parte queremos hablar un poco de varias de las cosas que han estado pasando esta semana. Se nos une como integrante de aquí este grupo que está hablando, el compañero licenciado Camilo Guadalupe Torres. Hola, Camilo. Saludos compañeras, entusiasmado con esta segunda temporada de Tus Derechos al Día. Sí, estamos bien entusiasmadas. Este estudio está precioso. Queremos ya mismo darle las gracias a la gente que nos está ayudando a que esto sea posible. Queremos hablar de 3 cosas en particular, a vuelo de pájaro, muy rápidamente, porque como siempre el tiempo nos traiciona. La semana pasada tuvimos el conversatorio Somos Nosotras, Justicia Económica y Vivienda Digna para las Mujeres, que fue un eventazo que nos permitió hablar de muchas cosas. Entre ellas, un esfuerzo de cabildeo que ahora mismo desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos empujando, y que tiene como objetivo que se hable de violencia económica, que se reconozca como una de las modalidades de violencia doméstica. Verónica, cuéntanos un poco qué fue lo que estaba pasando allí. Camilo, quiero que estés también interviniendo y atrayéndonos un poco esos datos, cómo va esa crisis de vivienda que está afectando a las mujeres, estos últimos datos, y Verónica y yo corremos la conversación. Pues sí, estuvimos la semana pasada en ese conversatorio del que hablas, Ariadna. Estuvo súper bueno porque nos acompañaron precisamente Mayra Díaz del Colectivo ILE, que hoy estuvimos hablando con la fundadora de esa organización. Estuvimos también con Verónica Colón de la Fundación de Mujeres en Puerto Rico, y también con Josefina Pantoja de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas. Así que fue un panel en el que tuvimos la oportunidad de que con diversas perspectivas hablar de lo que significaba la justicia económica para las mujeres y cómo se relacionaba con el tema de vivienda. Y allí, obviamente, luego de haber escuchado a María, saben que el tema de las personas racializadas fue vital, ¿verdad? Para un poco hacer un acercamiento al tema, pero también se habló de la filantropía, el deber de la filantropía de atender el asunto, y de parte de nosotras, de Ayuda Legal Puerto Rico, la importancia de transformar las políticas públicas, ¿verdad? Y de dar y crear herramientas para que las mujeres tengan, ¿verdad? Un verdadero turno al bate en la defensa de su techo seguro. Así que salimos súper entusiasmados, ¿verdad? Porque esos encuentros siempre nos entusiasman, pero también con mucho trabajo. Siempre, ¿no? Muchas asignaciones. Pero creo que un buen momento, una pregunta obvia, ¿verdad? Pero cuando muchos de nosotros pensamos en violencia doméstica, pensamos en violencia física, pensamos en agresiones físicas, tal vez pensamos en violencia psicológica. ¿Pero qué es eso de violencia económica? Sí, violencia económica, a pesar de que algo que siempre se ha dicho, ¿verdad? Que como parte del patrón de violencia doméstica hay un asunto de control económico, la realidad es que es algo muy específico que tiene muchas manifestaciones, y es ese control sobre las condiciones materiales
sociales que una persona agresora tiene sobre la persona víctima, ¿verdad? La persona agredida por un proceso, un patrón de violencia doméstica. Y parte de lo que nosotras queremos y lo que hemos aprendido en el trabajo que hemos estado haciendo junto con defensoras, personas que acompañan a sobrevivientes y con las sobrevivientes, que hace falta herramientas más puntuales para cuando el patrón de violencia doméstica te puede literalmente dejar en la calle, ¿verdad? Cuando parte de eso es que no voy a pagar la renta o no voy a pagar la hipoteca o voy a interferir con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con tu estabilidad económica para ponerte en desventaja. Y por eso es que desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos apoyando, como decía Ariadna, un proyecto para que de una vez y por todas se pueda, sin duda, incluir la violencia económica como una manifestación más de violencia doméstica. Y esto es un proyecto que tiene ahora mismo apoyo multipartita, tiene apoyo de todos los distintos sectores, es el 1311 en la Cámara. ¿Y cuál es el número en Senado, Verónica? 685. El 685 en el Senado, un proyecto muy importante porque se ve con esperanza y es una intención de visibilizar la violencia económica como una manera de violencia doméstica. Así que si usted está interesada en conocer más del proyecto, sintonice o pendiente al trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico, así como personas que estén en la legislatura colaborando de cualquier forma, importante mover ese proyecto. En el conversatorio también salió un poco, ¿verdad?, esa crisis de vivienda que siempre se está negando. Nosotras la estamos trabajando todo el tiempo. Camilo, esta mañana a la prensa estuviste reportando, estos últimos días a la prensa has estado reportando notas sobre los datos que van en aumento en las hipotecas. Sí, mira, la crisis de violencia contra la mujer, sí, manteniéndonos también en esta coyuntura, es sistemática. O sea, no se da por accidente, no son casos aislados. Ahora mismo, ante los tribunales se siguen presentando el 73% de los casos tienen una mujer. Y una cuarta parte de todos los casos, el 25%, es una mujer sola enfrentándose contra el banco. En un país donde la familia, el promedio de la familia, el 44% de las familias están bajo el nivel de pobreza, y cuando es una mujer jefa de familia la que está manteniendo ese hogar, estos niveles suben sobre 50-60% los niveles de pobreza. Así que definitivamente en un país que cierra, el 2021 cerró con más de 3,000 ejecuciones de hipoteca. Este año, presentaciones de hipoteca van cerca de 2,210 a mayo. O sea, estamos viendo un aumento que no veíamos desde el comienzo de la pandemia. Para principios de 2020 eran 10 casos que se presentaban de ejecución de hipoteca en los tribunales. Ahora mismo, hasta mayo, estábamos viendo 14 casos presentados diariamente. Diariamente. Y sabemos que entonces el impacto es proporcional. Hoy hemos estado hablando de quiénes se impactan en el caso de estos datos que nosotras estamos recogiendo, porque esto nadie te lo está dando, ¿verdad, Camilo? Lleva un montón de esfuerzo. Lamentablemente hay que hacerlo. Hay que entrar, hay que ver expediente por expediente, porque no hay herramientas que nos permitan. Y parte de invisibilizar la violencia es eso, es ocultarla y no permitir que el pueblo la conozca. Y nos gustaría seguir hablando de eso en una de las próximas transmisiones de Tus Derechos al Día. El tiempo apremia, pero importante seguir entonces rastreando cuál va a ser el saldo de ese conversatorio con las compañeras, saber un poco de lo que va a estar pasando con el proyecto 1311, ese proyecto para integrar la violencia económica como una forma de violencia doméstica. Camilo, y aprender un poco más de ese trabajo que Derecho a tu Casa ha estado y va a estar haciendo, no solamente con personas adultas mayores, que sé que es un tema en agenda, sino también con el tema de sobrevivientes de violencia de género en estas próximas semanas. Mientras tanto, yo quiero agradecerle a la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Verónica, a ti te encanta cerrar los espacios, así que... Pero Camilo está aquí hoy, oye. Camilo está por aquí hoy. Camilo, ¿nos quieres ayudar a cerrar este espacio hoy? el privilegio de cerrar el primer capítulo de la segunda temporada. Realmente siempre es un honor, siempre es un espacio. Este espacio siempre es para coincidir y sembrar la esperanza. Y de aquí cultivar el país que siempre queremos soñar. Y cerramos como siempre cerramos en Ayuda Legal Puerto Rico, que conocer tus derechos es poder. Gente, así que terminamos esta transmisión. Agradecemos a la gente que sintonizó a través de WIAC 740 AM. Volvemos el próximo jueves a las 2 p.m. Y de ahí en adelante esperemos que podamos tener continuidad en este proyecto tan hermoso. Les deseamos a las personas que están camino a la escuela, a recoger a un ser querido, que están cuidando, que están trabajando, que tengan un feliz resto de la semana, que puedan llegar a sus espacios seguros y seguras y que sepan que todo el mundo tiene derecho a conocer, ejercer, defender
y también a transformar el derecho. Así que desde Ayuda Legal Puerto Rico, muchas gracias por sintonizar.